Bien, el enunciado de este ejercicio del capítulo 4 dice, el cable CED puede resistir una tensión máxima de 800 libras antes de fallar. Determine la máxima fuerza vertical que se pueda aplicar a la barra AB y también cuáles son las componentes X y Z de la reacción en la rótula esférica y pide obviamente despreciar el peso de la barra. Creo que se ve más o menos el gráfico, pero voy a resaltar esto para que tenga un poco más de... Está muy grueso. La línea de color negro, voy a poner no. Este sería el eje Z, el eje X y el eje Y. Tenemos acá una dimensión de 4 pies, este también es 4 pies, hasta esta posición. Esto vale 2 pies medido sobre el eje Y. Y esta distancia que es 5 hasta esta posición. También vale 5. Ahí como vemos ya está la fuerza F, que es parte de... Esta es la fuerza F para nosotros. Bien, la condición del ejercicio para nosotros específicamente es que la tensión CED, esto es un solo cable, esto es un pasador, básicamente una polea, por ende, la fuerza actuante en esta dirección, que es la tensión CED, es igual a esta fuerza actuante en este punto, que es la tensión S. O sea, yo sé que la tensión ED es igual a la tensión EC, y que puedo llamarle a esto tensión 1, ¿verdad? Que es básicamente la condición que puedo adoptar. Y nos pide saber cuál es el valor de la fuerza máxima que nosotros tenemos aplicado en la posición F. Este ejercicio se puede resolver de muchas maneras, pero si bien nosotros queremos resolver, por ejemplo, de manera vectorial, nosotros tenemos que saber la ubicación de las coordenadas de este punto, que es el punto E. Que en nuestro gráfico al menos nos marca que está a una distancia I igual a 2 pies con respecto al punto B. O sea, yo puedo sacar las coordenadas del punto A, que es para nosotros el origen 0, 0, 0. El punto B tiene coordenadas 10, no, 0, 10, 0. El punto D, punto C, tiene coordenadas menos 4, 0 y 5, que es esta altura que está acá. El punto D tiene coordenadas 4, 0 y 5. Y el punto E, nosotros sabemos que tiene componente en I igual a 10 menos 2, que sería 8. Y la componente Z y la componente X es la que nosotros desconocemos. Yo al menos a primera vista no noto eso que es particular de este ejercicio, que es la ubicación del punto E sobre el eje X, o sea, sobre el eje OI. O sea, sobre el eje de la línea del eje Y, básicamente se encuentra ubicado ese punto E. Que al principio parece no tan evidente y la verdad que sigue siendo no evidente, ¿verdad? Por la ubicación de repente podemos ver que esto puede tener alguna proyección seguramente, pero lo que realmente ocurre es que este punto se encuentra ubicado exactamente sobre el eje Y. Para que entiendan un poco lo que tendríamos que ver es ver el eje X, ver el eje Y y tener sobre ese eje, este es el punto B, este es el punto C, perdón, este es el punto D,
Este es el punto C y esto sería el cable que nosotros tendríamos. Y esto sería para nosotros el punto B. Y aparte hay un cable otra vez que va desde el punto E hasta el punto B larga, ¿verdad? Entonces, este sistema no es, este gráfico no es tan fácil de entender. Pero la condición es que el punto E se encuentre exclusivamente sobre el eje Y. Por ende, si se encuentra sobre el eje Y, la coordenada del punto X sería igual a 0, pero tendríamos que determinar la coordenada con respecto al eje Z. Aparte, nosotros vemos que el punto D y el punto C están alineados con respecto a la horizontal que pasa con el eje Z. Este sería para nosotros el eje Z. Entonces voy a hacer una perspectiva del eje Y, del eje Z, y este es el eje X. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Este es el punto B, este es el punto C y el punto D al mismo tiempo porque están a la misma altura, a 5 pies. Y de esa manera nosotros podemos determinar la inclinación y aproximadamente por acá se encuentra el punto E. O sea, nosotros podemos sacar el valor de la coordenada Z a partir de una relación de semejanza de triángulos. Esto vale 10 y esto vale de acá hasta acá, vale 8. O sea, para nosotros esto es más que vectorial, es un poco más geométrico por las condiciones que se dan del cable. Pero como le digo, es un poco difícil a veces de notar eso por la forma de que se expresa el gráfico inicial. Entonces, en este caso, la coordenada Z que yo puedo obtener, Z sobre 2 es igual a 5 sobre 10. Entonces, la coordenada Z para nosotros va a ser igual a 1. 10. Entonces, estas serían las coordenadas del punto E. Entonces, yo tendría que hallar los vectores direccionales lambda EC, después hallar el vector direccional lambda ED y hallar el vector direccional lambda EB. Entonces, el vector direccional lambda EC sería entonces menos 4, menos 8, 4 sobre raíz cuadrada de 4 al cuadrado más, 3, más 8 al cuadrado más 4 al cuadrado. Lambda ED sería entonces 4 menos 8, 4 sobre raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 8 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y lambda EB sería entonces 0, sería 2 menos 1 sobre raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces, esos serían los vectores que habría que obtener. Entonces, voy a calcular menos 4 sobre raíz de 4 al cuadrado, 8 al cuadrado más 4 al cuadrado. Menos 6 raíz de 6. Menos 0,41. Esto multiplicado por 2 sería la siguiente componente. Menos 0,82 y 0,41. Luego la otra componente sería 0,41 menos 0,82, 0,41. Y esto sería
2 sobre raíz de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, que es básicamente 0,89. 0, 0,89 y la mitad sería menos 1. Menos 0,45. Entonces ya tengo todos los vectores. En este punto, obviamente, yo hago el análisis de partícula, porque eso es lo que yo necesito primeramente. Es decir, yo voy a determinar esta tensión 2. Voy a considerar que la tensión en EC y en ED son iguales y son iguales a la tensión 1. Entonces hago análisis del nudo E, para mi caso. El nudo E tiene un sistema en donde aparecen las fuerzas, sumatoria de fuerzas iguales a 0. Tenemos entonces tensión 1 más tensión 1. Este es EC, este es ED, más la tensión 2, que sería la tensión EB, es igual a 0. Entonces, en este sistema, yo sé que esto vale de 1 por el vector direccional menos 0,41, menos 0,82, más 0,41, más la tensión 1 multiplicado por 0,41, menos 0,82, 0,41, más el módulo de la tensión 2 multiplicado por el vector 0 menos 0,85, 89, 0, con este es positivo, 45. Y esto es igual a 0 para nosotros, 0, 0, 0. En este sistema desconocemos los tres valores de tensiones. Tenemos tres ecuaciones, entonces podemos igual determinar el valor de las tensiones ahora actuantes. En este caso vamos a encontrar que en nuestro sistema va a existir una dependencia lineal. Como ven acá en la primera componente se vuelve 0, ¿verdad? Porque las tensiones son iguales, cosa que al final sabíamos lograr por la condición del ejercicio, pero al tratar de resolver acá nosotros no vamos a poder obtener el valor de ninguna de las dos tensiones, ni la tensión 1 ni la tensión 2, creo, ¿verdad? Ahora vamos a ver si puedo resolver esto en mi sistema de ecuaciones. Tres ecuaciones con tres incógnitas. Menos 0,41, 0,41, 0, esto vale 0. Menos 0,82, menos 0,82, 0,89, 0, 0,41, 0,41, menos 0,45, 0. Teóricamente esta es una solución que me da todo igual a 0, ¿verdad? Para que esto se dé igual a 0 tendría que darme todas las tensiones iguales a 0. Pero eso obviamente no es una solución que yo puedo considerar, ¿verdad? Porque si no, no existiría obviamente condición. Entonces ahí lo que yo aplico es la condición planteada por el ejercicio, que la tensión máxima de, de estos cables sea igual a 800 libras, ¿verdad? Entonces, básicamente en esta ecuación, lo que yo tengo es que de esta línea menos 0,82 por tensión 1 menos 0,82 por tensión 1 más 0,89 por tensión 2
tiene que ser igual a cero. Que de igual manera, si yo adopto la tercera fila, va a darme el mismo resultado teóricamente, ¿verdad? Entonces, acá yo voy a sacar el valor de la tensión 2, que va a ser igual a 2 por 0,82 sobre 0,89. Multiplicado por el valor de tensión 1, igual a 800 libras. Entonces, en este caso saco el valor de la tensión 2. Para mi caso es 2 por 0,82 por 800 dividido 0,89. 1474,16 libras. Entonces, ese valor es el que yo voy a utilizar en mi sistema de fuerzas, pero considerando ahora el sistema de la barra mostrada en la figura. Es decir, yo voy a utilizar ahora esa misma tensión 2, pero considerando la barra y el sistema en donde obviamente aparecen las reacciones de los apoyos, que son la reacción en el eje X, A en X, la reacción en el eje Y, A en Y, y la reacción en el eje Z. Una rótula esférica como la que vemos acá siempre genera restricciones de desplazamiento nada más. Permite la rotación en cualquiera de los ejes. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que las tres reacciones se generan en relación a los tres ejes. Y consideramos siempre en dirección positiva hasta encontrar sus valores numéricos y su signo que nos va a definir el sentido final de estas fuerzas. Entonces, en nuestro sistema, para el sistema de la barra, nosotros ¿qué tenemos? Tenemos que la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a cero. En este caso, obviamente, la sumatoria de fuerzas tenemos las reacciones en A, más la fuerza F, más la tensión 2, pero con su nueva dirección, igual a cero. Entonces, las reacciones A nosotros sabemos que son iguales A en X, A en Y, A en Z, más el valor de la fuerza, que nosotros desconocemos su módulo, pero conocemos su vector direccional, que en este caso es el vector del eje Z hacia abajo, sería entonces 0, 0, menos 1. Y el módulo de la tensión 2 ya conocemos que es 1474,16 y utilizamos el vector direccional lambda BE, ¿verdad? Desde el punto B hasta el punto E, que sería lo opuesto al vector que nosotros calculamos acá, que iba desde el punto E hasta el punto B. Entonces, esto sería 0 menos 0,89 y más 0,45, solamente cambiándole de sentido a ese vector. Y esto sería igual a nuestro sistema 0, 0, 0. Acá, como ven, yo tengo en total 4 incógnitas, por ende me falta una ecuación adicional para poder resolver. Y ahí recurro a la opción de la sumatoria de momento del sistema. Ahora voy a hacer sumatoria de momentos, sumatoria de R vectorial F, que es la forma de expresar el momento, igual a 0. Voy a tomar en relación al punto A, de tal manera que obviamente en mi sistema se reduzca la cantidad de incógnitas en mi ecuación adicional. En este caso pueden haber varias fuerzas más, pero como yo sé que en este punto se concentra la mayor cantidad de fuerza, entonces me conviene tomar momento en ese punto. Aparte que como es el origen es mucho más fácil porque la ubicación de los vectores de posición de las fuerzas restantes son directamente las coordenadas R sub F, por ejemplo, es 0, 5, 0. Y R sub B, que es donde está actuando la tensión 2, va a ser igual a 0, 10, 0. Entonces es mucho más fácil de trabajar de esa manera. Entonces voy a aplicar igual la expresión vectorial, en este caso
y JK. El vector de posición de la fuerza F es 0, 5, 0. Y esto obviamente tiene componentes 0, 0, menos F. A esto le sumo el vector de la fuerza de la tensión 2, que es IJK, 0, 10, 0. Y las componentes que en este caso tengo que calcular, este sería 0, el otro sería 1474,16 por 0,89, 1312 menos 1312, y la otra componente sería 45, 663,38. Y esto obviamente voy a igualarlo después a las componentes 0, 0, 0. Entonces acá yo hago el producto escalar en esta dirección, sale 0, no me importa. El producto escalar tapando fila columna me sale también 0. Solamente, perdón, en I queda una componente, que es básicamente menos 5 multiplicado por F. Después la otra componente es 0 y la otra componente también es 0. O sea, de las tres componentes solamente queda la componente en X. Y lo mismo ocurre para esta componente de acá, ¿verdad? Va a ser más 10 por 663,38. Esto va a valer 0 y esto va a valer 0. Igual a 0, 0, 0. Entonces yo ya puedo tener el valor de la fuerza F, que va a ser igual a 10 por 663,38 sobre 5. Y ese es el módulo de la fuerza F. Para mi caso va a ser 5 por 663,38 sobre, perdón, 10 sobre 5. 1326,76 libras. El módulo de la fuerza F ya está. Eh, Acá lo que dice es que la tensión en el cable CEB es máxima de 800 libras. A mí no me especifica que la tensión en el cable EB, por ejemplo, era como considerada con máxima de 800. O sea, mi cable CEB es solamente este cable que está marcado hasta el punto E. Que para nuestro caso es un solo cable porque está pasando por una polea, entonces tienen que tener igual la misma tensión para que esté en equilibrio, que era lo que demostrábamos en esta condición, en esta ecuación de acá. Si yo le planteaba, por ejemplo, dos tensiones diferentes acá, por ejemplo, tenía tensión EB y tensión EC, yo creo que era tensión EC y tensión EB, de igual manera yo iba a demostrar que existía igualdad de tensiones. El módulo de F nos sale negativo porque acá yo tengo que esto es menos 5F y acá es más 10 por 336, no, 663,38. Entonces, yo ya pasé nomás al otro miembro para sacar el valor final. Sale positivo. Así como le dije, ¿verdad? Acá nosotros consideramos la tensión, se demuestra que son iguales, pero después nosotros sacamos el módulo final, ¿verdad? Considerando que existe valor de 800 para esa tensión T1 que yo les mostré acá. Y con esto ya puedo sacar después las reacciones, ¿verdad? A partir de esta ecuación que está acá. En este caso, voy a adoptar este sistema y para resolver voy a utilizar el mismo sistema que está acá, pero con el valor de fuerza que ya conocemos. En este caso, este tiene que ser color blanco con grosor igual a 6. Entonces acá esto desaparece y para nuestro caso esto va a ser igual a
1326,76. Y ahí prácticamente ya tengo el valor de las reacciones actuantes en cada una de las, o sea, en la rótula, ¿verdad? Puedo determinar A en X, A en Y, A en Z de este mismo sistema y sacar el valor de la fuerza de reacción. Acá, por ejemplo, puedo decir que A en X vale 0, A en Y vale 0,89 por 1474,16, 1312 libras, libras, y A en Y vale entonces 1326,76 menos 0,45 por 1474,16. 663,38. ¿Alguien me preguntó algo? A ver. Las reacciones siempre se generan debido a las restricciones que se les da o que da el vínculo. En este caso, estas reacciones son reacciones de traslación, es decir, la fuerza que nosotros calculamos acá son solamente de reacciones de desplazamiento o que evitan el desplazamiento, porque la rótula tiene restricciones de desplazamiento. Entonces, si permite la rotación o permite el desplazamiento de un tipo de apoyo, entonces no existe reacciones en esas direcciones de movimiento. Caso, por ejemplo, de un apoyo de primer género, cuando nosotros planteábamos esto, nosotros permitíamos el desplazamiento libre en dirección horizontal. Entonces, si está permitido el desplazamiento, no puede existir una reacción debido a ese desplazamiento porque es permitido. Solamente en la restricción es donde nosotros consideramos la reacción. Y la restricción en un apoyo de primer género para las condiciones planas era el desplazamiento vertical, o sea, no se puede levantar el vínculo del suelo. Entonces, en ese caso, aparece una reacción debido a ese tipo de apoyo. Entonces, una rótula es un vínculo que restringe el desplazamiento en las tres direcciones, pero permite la rotación en las tres direcciones posibles. Entonces, solamente hay tres reacciones de desplazamiento. Entonces, esto sería la respuesta para este ejercicio. ¿Se entiende? Si es directamente cero, puedes sacar también. Justamente eso es lo que quería explicar en la última parte de este ejercicio. Acá se podía mezclar eh, formas de resolución de ejercicios. ¿Por qué? Porque como ustedes ven, esta situación de estas tres tensiones es una situación donde las tensiones son planas. Entonces yo podía utilizar trigonometría o expresiones que me permitan calcular la dirección de estas fuerzas de manera un poco más simple si es que me es práctico trabajar de manera plana. El plano de inclinación de este sistema, donde están las tres tensiones, y trabajar como un sistema plano. Tenía un nudo, tenía actuante dos fuerzas, que son las tensiones iguales, y la tensión EB, que es la tercera tensión que aparece en el ejercicio. Y también podía haber considerado el sistema en donde acá aparecía la fuerza F. Y reducir mi sistema a un sistema de ecuaciones planas. ¿Por qué? Porque la tensión 2 que yo les marqué acá, la tensión 2 está actuando en el mismo plano que la fuerza F, ¿verdad? Entonces yo puedo prácticamente considerar para mi sumatoria de momento en relación a este punto, hacer la sumatoria de fuerza en ese punto específico, sumatoria de momento en relación a este punto. Entonces ustedes ven acá que yo necesito conocer este ángulo y conozco la distancia de aplicación de esta fuerza que era 5. Entonces, F por 5, después menos tensión 2 por seno del ángulo por 10 y ya da el valor de la fuerza F también para su módulo. O sea, se pueden utilizar obviamente diferentes técnicas para resolver el ejercicio. Y que salga una reacción igual a cero obviamente implica que no hay ninguna fuerza con condiciones de moverlo en esa dirección. Entonces vos podrías haber colocado directamente que la sumatoria de fuerza o de la inspección de las fuerzas actuantes
la rótula no iba a tener reacción en el eje X. O sea, se coloca igual la reacción como una incógnita, pero vos después, dependiendo de cómo vas encontrando los valores, poder ir justificando nada más para no resolver un sistema de ecuaciones, que es válido también. Pero siempre con una justificación. Acá, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, en el sistema de la barra, la fuerza F y la tensión 2 son fuerzas que actúan en el plano XZ, perdón, YZ. Entonces, en ese sistema no voy a tener ninguna reacción en la rótula que tenga dirección contraria al plano YZ. O sea, la reacción en X va a ser cero, porque no hay ninguna fuerza que genere, obviamente, valor en esa reacción. ¿Se entiende? Profe, yo tengo una consulta. Adelante. Si tenías rozamiento en tu polea, esa consideración de simetría en X y no se puede hacer, ¿verdad? No, no, esa consideración sí ya no se puede hacer. Y eso en el siguiente capítulo, en el capítulo 5 tenemos casos donde existe rozamiento en poleas, que seguramente ya empezaron a ver una parte teórica, ¿verdad? Pero para ese tipo de ejercicio, la simetría de fuerzas actuantes en relación a una polea con fricción ya no se puede considerar de la misma manera. No son iguales directamente, sino que hay una relación, una expresión matemática sería, que relaciona el valor de la tensión de un lado con respecto al otro, pero que depende obviamente del rozamiento existente. ¿Se entiende? No sé si tienen alguna consulta, otra consulta más. Traté de resolver esto de manera más vectorial, como trabajamos generalmente en el espacio, para que no les confunda tanto nomás algún otro método de resolución. Pero básicamente se puede, si ustedes encuentran particularidades en los ejercicios del espacio que se puedan resolver como si fuera el plano, ustedes pueden utilizar esas condiciones y resolverlo directamente. Caso que les mostré que todas las fuerzas están actuando paralelas a un mismo plano, yo puedo hacer una visualización del sistema en donde todas las fuerzas actúan en el mismo plano, ¿verdad? Así como preguntó el compañero, si la fuerza A en X es directamente cero, entonces yo tenía una barra que era esta condición nada más. Una barra, no existía la reacción A en Z, A en Y, tenía la fuerza F y la tensión 2, con un ángulo de inclinación con respecto al eje Y, ¿verdad? Que es este eje que está acá. Acá tenía el eje Z. O sea, prácticamente es un sistema plano. Solamente que en ese caso hoy yo decía, bueno, la reacción en X es cero, entonces a partir de ahí todo se vuelve un sistema plano de fuerzas y ahí puedo utilizar mi sistema sumatoria de fuerza en el eje X, sumatoria de fuerza en el eje Y y sumatoria de momento en relación a un punto. Pero todo igual es a cero siempre. Y lo mismo en el caso de las dos tensiones, ¿verdad? Yo tenía, por ejemplo, acá las tensiones actuantes, pero eso era un poco más complicado por el tema de las inclinaciones que tenían. Acá tenía tensión 2 y acá tenía las dos tensión 1, tensión 1. Solamente que en ese caso el ángulo de inclinación, o sea, la inclinación de las barras no es la misma que la que nosotros vemos en la parte superficial, o sea, en la vista superior, digo. O sea, acá nosotros, por ejemplo, en la vista superior, ¿qué es lo que vemos? Que esta distancia es 4, esto vale 4, y esta distancia de acá a acá vale, según lo que recuerdo, 8, ¿verdad? Pero para hallar este ángulo yo no puedo utilizar estas dimensiones. ¿Por qué? Porque la longitud real que yo tengo que utilizar tiene que ser esta longitud que existe acá, en la dirección del plano. Entonces yo tengo que calcular primeramente por trigonometría o por geometría cuánto vale esta longitud y ahí recién obtener el valor del ángulo que existe acá, donde esa tangente de alfa va a ser igual a opuesto, que sí es 4, sobre adyacente, que es igual a L.
y ahí sacar el ángulo y ese ángulo utilizar en esta expresión que está acá. Porque si ustedes resuelven considerando tangente de ese ángulo igual a 4 sobre 8, le va a salir un ángulo, van a sacar la tensión 2 y la tensión 2 no le va a salir igual a esta tensión que está acá. No es porque yo resolví mal, sino que es por el tema de la inclinación que tiene el plano en relación a las perspectivas que nosotros vemos acá en la vista superior. Entonces, siempre y cuando ustedes entiendan eso, pueden aplicarlo sin problema. ¿Se puede aplicar cosas planas en el espacio? Claro, solamente que con condiciones donde nosotros entendamos de que tiene que estar todo en un mismo plano. ¿Se entiende? Bien. Si no hay consultas, entonces voy a tener la grabación.